Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Un, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Excelente. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo, correcto. Sí, porque el día que se está publicando este episodio, además de ser fin de año, es el cierre de nuestra tercera temporada. Sí. Y que bueno, pues cerrar con broche de oro, como mencionaba Totalmente. Omar hace un momento, y hablar acerca de este tema que teníamos mucho interés por abordar. De hecho, lo habíamos platicado de manera muy general cuando hablábamos acerca de la neurodiversidad y la neurodivergencia, pero hoy en concreto queremos platicar acerca del autismo, pero desde la vivencia o la experiencia. Y claro, Lick Rodrigo Colorado es quien nos acompaña el día de hoy. Y de hecho, cuando platicábamos antes me decía: usted pregúnteme de todo sobre el autismo, que yo le puedo contar así con mucha facilidad y mucha claridad. Así que muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a ustedes, estimadas colegas de Ley de Efecto. Agradecerles pues también a mis padres que van a escuchar y ver el podcast. Mi mamá, Elba de Colorado, y Antonio Colorado. Mi jefe es el señor rector Fidel Nieto y Ada Nieto, que son las autoridades de la Universidad Luterana Salvadoreña, donde yo ejerzo la docencia y la investigación. Excelente. Por 7 años. Un recorrido significativo, licenciado. Sí, muy importante. Y fíjese que, bueno, nosotros nos contactábamos con ustedes o logramos tener este enlace a través de la Asociación de Autismo de El Salvador. Entonces me gustaría que nos comentara un poco, que nos hablara acerca del trabajo de la asociación. Realmente fíjese de que nosotros, voy a mencionar, el gestor principal es Alexander Duque. Nos conocimos, hubieron varios intentos este año. Entonces yo en una reunión general que hubo no pude asistir porque estaba lloviendo y me quedaba cerca del Parque Cuquetlán, ¿verdad? Pero no pude ir. Pero le escribí qué tal, cómo ha llegado. Entonces, realmente en el tema autismo yo vengo hablando desde mi tesis, de que salí de antropología, hablé del autismo. Entonces, 2019 se publica el primer artículo. Entonces, conozco más o menos el tema acá en El Salvador. Entonces, en la vía que se está colaborando en Autismo El Salvador es en reformularnos un nuevo tipo de organización, una fundación sobre todo, pero de carácter virtual, ¿verdad? Que forme padres de familia, que forme profesores, especialistas de la salud y, bueno, en este caso, cuidadores o cuidadoras también, ¿verdad? Entonces, ese nuevo concepto. Ya tuvimos la primera experiencia con la primera formación, primeros pininos. Fue con el doctor, un sociólogo. O sea, eso es algo fuera de lo común, ¿verdad? Un sociólogo, pero lo bonito de este tema es, yo conozco a Tonatiuh Ley, que es mexicano, también amigo virtual, muy buena persona y muy buen académico, es de la Universidad de Guadalajara. Él tiene 2 hijos con autismo, nivel 1. Él quiere seguir llamando Asperger a este nivel, ¿verdad? Claro. Incluso tiene artículos en academia, lo pueden seguir y descargarlo. Entonces lo invitamos a hablar sobre los derechos de las personas con autismo, y él tiene experiencia porque en México, en Guadalajara, ha estado él asesorando leyes. Entonces nosotros lo que vemos acá en Centroamérica, él ha estado en Guatemala, solo faltaba El Salvador. Entonces es que no hay una ley sobre el tema autismo o el trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, ese tema lo tocamos. Tuvimos alrededor de 16 personas que nos acompañaron, incluso hasta de México. Pero son los primeros pasos. Entonces,
En este momento nosotros nos estamos constituyendo. Y si hay padres de familia interesados que se quieran integrar, pues vamos a hacer los llamados. También estamos creando la plataforma donde van a estar las investigaciones que se van a realizar, ¿verdad? Entonces, ahí están mis trabajos, que son como el día de ahora publicaron uno, no en nuestra plataforma, sino que en Autismo Diario, que es una publicación hispanoamericana, pero que está en España, precisamente en Barcelona, quien su director es Daniel Coming, que es un amigo virtual también, entonces, que ha apoyado bastante este tema desde la antropología. Uh-huh. Y creo que eso es lo relevante y lo nuevo, porque como mencionaba Sandra, nosotros hemos intentado aproximarnos de a poco con las personas que ya nos escuchan, hablar de el paraguas, que sería lo más grande cuando hablamos de neurodivergencia y neurodiversidad. Entonces, pero ahora en concreto, autismo, creo que se escucha una palabra, pero hay tanta confusión porque muchas veces, lo que usted mencionaba, se sigue utilizando el término anterior, que es más el espectro. Entonces, ¿qué podemos o cómo podrían las personas que nos escuchan, licenciado, entender qué es el autismo? Usted decía autismo tipo 1, pero alguien que nunca ha escuchado qué es autismo, ¿y cómo podríamos? Es todo el país y es toda Latinoamérica, que no nos asustemos. Exacto. De hecho, incluso los profesionales, esto es bien importante. Hay mucha desinformación. Nosotros lo hemos estado cada vez aproximándonos más con Sandra y nos damos cuenta que hay tanta información y a veces puede hacer hasta navegar dentro de tantas cosas que uno se pierde. Pero ¿cómo podríamos a lo mejor empezar dando una explicación cercana, tanto para padres que a lo mejor se identifican, pero alguien que no ha escuchado? ¿Qué es autismo? Mire, lo más cercano, vaya el DSM, mire, tanto el DSM-5, que fue un esplendor de la nueva teoría, ¿verdad? Estamos hablando de 2014. Exacto. Luego el clasificador internacional de enfermedades 2018, sí, borrador que ha estado cambiando hasta la pandemia, hasta ahí llegó la definición de autismo. Porque, vaya, ¿en qué se parecen ambas definiciones? En que la persona con autismo va a depender su contexto de cómo se relacione con su familia, los entornos sociales y educativos, para que ella se pueda desarrollar, para que ella precisamente, o sea, usted va al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que está cerca de nosotros, de yo trabajo. O sea, y de hecho viene en este proyecto de investigación que estoy haciendo. O sea, por 10 años le pregunta a los especialistas, o le he preguntado, en este caso yo les preguntaba. O sea, y lo importante acá es el tema de cómo la familia trata a la persona con autismo, ya sea el niño. El tema es la niñez, lo importante. Y esas son las bases. O sea, ¿tenemos autistas en las universidades? Sí. Sí, en todas. En todas yo tengo referencia, no digo los nombres, pero claro, sí hay. Sí, y tenemos alumnos, yo he tenido alumnas que son madres con hijos con autismo. Claro, y de hecho para las personas que nos escuchan, cuando el licenciado se refiere al DSM-5, son estos manuales estadísticos donde se agrupan lo que conocemos como los trastornos mentales, o también el manual La CIE-10, ¿no? Este manual donde se agrupan todo lo que se llega a una conclusión académica, científica, que serían enfermedades en general. Entonces, solo para que las personas entiendan que estamos refiriendo, que son como esas abreviaciones. Sí, y que son como estos ya manuales, ¿no? Que nos dan ciertas pautas, ya tanto a la hora clínica, de saber y decir, bueno, se supone que cumpliendo estas categorías o esos criterios podemos llegar a un diagnóstico. Pero ahora lo conversábamos también con Sara Moreno en su momento, que ya es parte de la casa de Ley del Efecto. No necesariamente tenemos que cumplir los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 10 para decir es autismo. Hay tantas cosas que no se han logrado categorizar estadísticamente con criterios, porque es eso, hay que entender que el autismo es tan diverso como personas, ¿no? Y no es tan fácil, pero usted lo dijo, hay adultos, hay niños, hay adolescentes,
hay en todas las etapas. Lo que pasa es que creo que también está bien segmentado, que durante mucho tiempo, y corríjame, licenciado, se le dio mucho enfoque solo en la niñez, ¿no? Porque quizás era un poco... Todavía. ¿Verdad? Todavía. O sea, hay uno de los artículos en Autismo Diario para que sus seguidores lo vean. En Autismo Diario van a encontrar la historia de vida de un galeno, del IRRI también. Y es el IRRI, no es la clínica privada que inicia el tema de autismo. Hasta el año 1995, hace 30 años, o sea, entra el proyecto Autismo El Salvador en el IRRI. Y entonces, ¿cómo se llamaba antes? Retraso mental. Justo eso. Y eso es bien revelador, nuestra historia. Y no digo nuestra historia como que solo fuera Salvador, ¿no? Pero es que es en general. Porque ¿cuántos casos no habrán sido clasificados como retraso mental? Cuando estamos hablando ahora, y creo que esa es la ventaja de que la ciencia, siempre tenemos que entender que la ciencia se actualiza y cambia. Sí, y eso es lo bueno, que tenemos que seguir investigando, y esas investigaciones es lo que nos ayuda a ir mejorando y entendiendo. Yo por eso me encantan las investigaciones, las buenas investigaciones metodológicas, porque nos dan esa información valiosa. Usted hablaba del Salvador y me gusta porque ha hecho investigaciones, entonces me emociono. ¿Cuáles esos, a lo mejor si pudiéramos tener datos a través de sus investigaciones, o cómo nos podría hablar, licenciado, de eso relevante que usted ha encontrado de nuestra población y autismo? ¿En qué línea han ido sus investigaciones en este rubro? A ver, fíjese que, por ejemplo, en transformaciones socioculturales del autismo, ahí se cataloga más bien el sistema educativo, Ministerio de Educación, y el IRRI, poblaciones que ellos han atendido. Y es la misma población. Lo que pasa que, miren, estamos hablando de 2016, de ese trabajo, y que se publica en 2019. Y yo regreso hace 2 años y termino este año el libro. El otro año se publicará. Hay un tema y que deben escucharlo las autoridades. Creo que el primer esfuerzo que debía de ser desde el Estado es que las estadísticas que tiene el IRRI y el Ministerio de Educación deben de unirse para tener una caracterización de la población que se tiene. Ahora bien, ¿cuál es la población que más se aborda? Si es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por lo menos en 2016 ya hablamos de 2 periodos presidenciales, de el presidente Mauricio Funes, que se fue, ¿verdad? Sánchez Serén también, pero en ambos periodos se estaba trabajando el autismo nivel 1. ¿Y a qué se refiere con nivel 1? Los que pueden socializar o que tienen más habilidades, pero depende, o sea, acá puede ser, porque yo conozco un caso de una amiga que también es psicóloga, su hijo es nivel 2 y está en una escuela pública y toca música. Es músico, es pianista, entonces va a depender del trato, de la familia. Y perdón que lo interrumpa, pero es que creo que es muy relevante eso. La clasificación quizás de decir nivel 1, nivel 2, no funciona a un cierto punto, ¿no?, de conocimiento, pero en la práctica, en el contexto, en lo cotidiano de la persona. En la individualidad. Justo, porque puede tener diagnóstico autismo nivel 1, pero es lo que usted está mencionando. La habilidad motora, es pianista, no se ve afectada, entonces no entra en la categoría o sí entra. Entonces ya tenemos como estas confusiones, pero eso es más para los profesionales, para a lo mejor el momento del abordaje, pero en lo práctico, para la persona, sigue siendo esta persona, ¿no? Y va a ser relevante el contexto, la familia, la red, el cómo se maneja y el cómo se le acuerpa o incluso se le da toda la autonomía para que esta persona sea y siga siendo esta persona, porque yo creo que no hay que dejar de lado de esto. No estamos hablando de, entre comillas, autismo como personas muy distintas a nosotras. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. Seguimos siendo nosotros. Entonces, esto es bien interesante, licenciado, porque las clasificaciones y las formas, pero creo que para una madre es mi hijo. No es autismo nivel 1, no es autismo, o para una pareja. Siempre será así. En cualquier situación, una mamá su hijo es su hijo. Claro, no hay esa etiqueta. Tenga 40 años o no. Exacto, justo eso. Correcto, y yo creo que lo valioso, como tú lo mencionabas, es que algunas cosas
o en este caso clasificaciones, funcionan para el nivel técnico, el nivel de salud, pero para las familias es comprender estas habilidades que pueden desarrollarse o estas herramientas a las que se deberían tener acceso para poder integrarse o poder desarrollarse adecuadamente o de la mejor forma. Pues entonces, con mencionar esto de las necesidades de acompañamiento, creo que es algo muy importante. Y lo que también usted decía, que en este caso la población se le da más relevancia a la infancia, pero pues iniciamos con mencionar que en todo el país y en todos... El mundo. Ajá, a nivel mundial, pues tenemos en diferentes etapas de la vida. Prácticamente la diversidad es la norma. Ajá. O sea, es que debemos de entender eso, ¿no? Es que todos somos tan diversos y estamos en todo. Estamos habitando el mundo, como bien lo dice el licenciado. Usted mencionaba, licenciado, como estas dos información de datos que tenemos por un lado en el ISRI y el MINED. Esta información no está integrada. Entiendo que está tal cual. Yo estoy haciendo mi trabajo por este lado y tú estás haciendo tu trabajo por este. Es correcto. Bueno, es que me imagino que es bien complejo, pero me imagino el beneficio que tendría Sería la integración de esos datos. Porque ahí sí tenemos como partir, es decir, tenemos algo enriquecedor que nos daría... Le voy a tomar la palabra y lo que mencionaba, o sea, se dice a veces no se está haciendo nada, pero si se ha hecho, o sea, desde el 95 a 2025, ya casi finalizamos el año, serían ya 31 años que sí se ha hecho algo. Y eso me parece valioso de hacer énfasis, es que no esté integrado, es que no exista. Y creo que a mí esas cosas me generan todavía más como curiosidad en el sentido científico de la palabra, de decir, ok, sí hay datos. Entonces ya eso ya nos genera como una expectativa. Ahora, si tenemos esos datos, el siguiente paso sería buscar la integración de esos datos, sí, lo cual realmente se requiere una participación de todas las entidades involucradas para un beneficio mayor. Entonces, cuando ya lo vemos, claro, da esta expectativa de que es algo que se pueda materializar y llegar a una integración, pero me imagino que de por medio siempre habrán cosas que, ¿por qué no se ha llegado a realizar, no? ¿Por qué todavía pareciera que hasta ahorita empezamos a hablar un poquito, bueno, en estos espacios nacionales sobre autismo, qué es, qué no es, pero me parece interesante que sí tenemos entonces datos estadísticos. Sí están. Y dado también considerando, a mí me parece relevante esto, licenciado, y se lo digo con todo respeto, todas las investigaciones que usted ha realizado, todas las cosas que usted está haciendo, no las conocemos. Sí, entonces, es realmente, creo que cuando uno lo ve con ojos tanto de población en general, pero también a nivel de la academia, de lo que podemos hablar de aspectos intelectuales académicos de país, que no tengamos ni tan siquiera sé por dónde podríamos empezar a decir que tenemos una serie de información de saber qué investigaciones se realizan en el país y quiénes son las personas que las están llevando a cabo, porque parece que todo está cementado. Tal vez lo saben los que están muy cerca a usted con un cierto aspecto en su área. Yo que soy psicóloga no tengo ni idea si no me pongo a rascar en esto. Y aquí no quiero dar mejor yo promoción, ¿verdad? Por ejemplo, el primer pedagogo de hablar del autismo en El Salvador es el analista y pedagogo Yao Picardo, con su libro de autismo de una universidad de aquí abajo, en el año 2014. A eso me refiero. O sea, me refiero que me daba, y como vuelvo y lo repito, me da como una expectativa agradable pensar que a nivel nacional sí tenemos información, sí tenemos personas que han picado ya desde hace añitos, han picado. Pero pareciera que el acceso no es tan... Exacto. Entonces también creo que hay un poco de responsabilidad para todos, también nosotros como medio, de poder hacer que las personas se aproximen a conocer un poco más de esto, porque sí tenemos. Es lo que siempre se dice, ¿no? A veces solo no sabemos dónde están las cosas, pero ahí están. Entonces necesitamos hacer que esto sea accesible y que se conozca, porque hasta el momento, créame que a mí me parece penoso en ese sentido decir, ¿cómo es que yo no conocía que el licenciado ha estado haciendo toda esta serie de investigaciones? Y si no empezamos nosotras por nuestra cuenta y por nuestras propias motivaciones a prestarle atención, queremos entender un poquito más esto, queremos ver qué tenemos,
es que no lo encontramos. Y es probable, yo les voy a decir, tengamos académicos con autismo, porque México, por ejemplo, tienen derecho a trabajar en las universidades. Yo conocí un caso de un terapista con autismo. De hecho, ahí lo van a encontrar en el artículo, en el ensayo de autismo y evolución. Ahí sale comentando y sale un gran comentario, pero ahí se ve que es una persona académica que es muy capaz de saber qué le faltaba a ese ensayo. Entonces, sí realmente, eso lo voy a explicar más adelante, pero que la capacidad que tienen es bastante. Lo que decíamos de las altas capacidades y la individualidad de cada persona, pero en resumen es este punto de saber dónde encontrar de manera inmediata, se puede decir, porque tenemos acceso a medios virtuales, dónde encontrarlo, porque usted hablaba acerca de este ensayo, pero es como saber en qué plataformas se encuentran, sí, cómo lo van a encontrar. Bueno, los artículos están en Autismo Diario, solo ponen Autismo Diario, Rodrigo Colorado, y les van a salir todos los artículos. Son como 5 que han salido y otros que están en universidades de El Salvador. Uh-huh. Sí. Qué bueno, realmente me da expectativa de ir a leer después de aquí. Ahí me va a ver haciendo la tarea. Ya los tiene. Sí. El de ahora se lo voy a mandar. Ah, vaya. Compartamos esa información. Sí. Lo vamos a tener ahí públicos también para quienes lo escuchan en las redes sociales y que también puedan revisarlo, porque lo mencionábamos hace un momento. Nosotros tenemos pues esta perspectiva desde el área de salud, pero es muy enriquecedor saber desde la antropología. Y usted mencionaba que tuvieron a este sociólogo, cuáles son estas miradas que se tienen con respecto al autismo, porque nosotros lo tenemos como son estas características, desarrollo de estas habilidades, pero en el caso de antropología, cómo esto se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Yo diría que es una lucha, es una lucha desde la academia que se ha hecho. En el año 2002, 2004, aparece en la Universidad de Ohio la doctora en antropología, Doug Hugh Prince, tiene autismo. Yo andará por los 50 años, en aquel entonces tenía como 35 o 40 años, sacó los primeros libros, yo tengo 2. Entonces ahí ella hablaba sobre entrevistas a compañeros que tenían autismo en la universidad, y ella tenía un debate, todavía no había llegado el DSM-5, claro. Estaba el 4, entonces ella debatió y dijo de que no, le decía hecatombe al manual porque no definía bien qué era el autismo. Entonces, no sé si ella habrá influido a la OMS o a la JAPA, pero se comienza a dar ese auge en las universidades. Más adelante, en 2010, las antropólogas Och y Solomon hacen un concepto del autismo que está ligado a la socialidad. Ese es el concepto, que no es socialización. O sea, la socialidad es, por ejemplo, ahorita están grabando ustedes, está en las redes, manda un emoticón y ahí se puede entender. Si le manda un corazón, ahí hay el debate. O está enamorado o no está enamorado, o simplemente es afecto que está mostrando. Exacto. No podemos saber. Pero esa es la socialidad. Entonces se llama la socialidad de los autistas. Luego allá por 2010 o 2011, en Gran Bretaña, aparece en la Universidad de Kent otro sociólogo, y él sí está en el sistema de salud y en el sistema de educación. Damian Milton, escasas veces él pasa ocupado, y también el tema, él es autista. Entonces, yo en uno de los artículos ahí sale una pequeña entrevista a él.
sobre que si los autistas tienen cultura o no, y él dice que sí, que están dentro. Pero hasta ahí nomás hemos llegado a la plática con él. Yo quería llegar más a fondo, pero no se pudo. Claro. Pero él está en esos proyectos y él está claro de que terapias en Gran Bretaña no hay. O sea, pongámonos con esa idea que allá no hay. Y acá, que es un país pequeño del tercer mundo, es difícil. Pero hay esfuerzos de psicólogos y psiquiatras que sí están haciendo algo, o están haciendo los esfuerzos. Sí, yo creo que desde la clínica se está comenzando a ver este interés desde otros enfoques, no tanto patológicos, que es importante decirlo porque lo mencionábamos al inicio, ¿no? Es que esto no es una enfermedad, la diversidad es la regla o la norma, por decirlo de alguna forma. Pero sí se empieza, es prematuro, porque todavía no tenemos nada en concreto, pero sí empezamos a ver mayor interés. Creo que ha sucedido, y en algún momento lo conversaba afuera con un colega, que hemos desde la clínica quizás diagnosticado por un largo tiempo a adultos de una manera errónea, pero no con una mala intención clínica, definitivamente. Simplemente no hay tanta información que podíamos en aspectos clínicos, porque usted dijo algo muy importante, licenciada. El DSM-4, que es con lo que nosotros nos entrenamos los psicólogos y tanto los psiquiatras para diagnosticar clínicamente y estrictamente hablando, cuando empezamos a cuestionarlo, es que tiene muchas áreas de cuestionamiento que un académico le puede encontrar, tanto aspectos de cómo se establece ese manual, hasta cómo es que llegamos a ellos, a cómo incluso mide los criterios. Entonces son tan difusos y el ser humano es complejo. Entonces, cuando nosotros partimos de querer diagnosticar con esta forma tan de criterios, hemos dejado de largo y hemos ido en la práctica descubriendo es que no entran las personas en estos criterios. Pero hay algo entre comillas, voy a ponerlo así, como algo que parece ser que a esta persona le ocasiona funcionar y comportarse de una manera muy distinta a este manual. Entonces ahí es donde también este cambio viene de los propios profesionales en la práctica, ir descubriendo y ir empezando a hacer investigaciones también, porque creo que hay que decirlo, nuestro rol es tanto, no hay investigación sin clínica y clínica sin investigación. Hay una retroalimentación directa, constante, porque nos alimentamos de las dudas y los hallazgos. Pero se ha empezado a hacer cosas. Todavía no tenemos cosas tan firmes en la actualidad y a lo mejor vayan dándose, pero lo interesante es también, y traigo a mención a Sara Moreno porque me parece que ella fue la que lo dijo en su momento en esta misma silla, son las mismas personas autistas hablando de autismo y a ellas hay que darle voz. Sí, y a mí eso me pareció revelador e importante. Y eso Damian Milton lo dice, pero él lo dice con otras palabras, como es filósofo, en inglés dice, denle los medios de producción a los autistas, que eso, hay un enfoque filosófico, ¿verdad? Que es el tema del materialismo, pero es lo mismo que está diciendo usted, y Prince dice lo mismo. Yo entrevisté hace 2 décadas, entrevista a sus compañeros autistas universitarios y le da la voz. Y eso es lo que pide, y es cierto. Porque ahí es donde realmente... Y esto también nos menciona lo que usted decía al inicio, que a mí me pareció también, los derechos. Sí. Derechos a hablar por ti mismo y derechos también de las personas con autismo, que es importante mencionarlo. Aquí no se habla sobre los derechos, sino hablamos de los derechos. En general, pues también es importante focalizarlo, ¿no? Hablar de derechos, y esto nos lleva a algo muchísimo más complejo, definitivamente, políticas, estructura, algo muchísimo más amplio que vale la pena mencionar, que considerando lo que estamos hablando ahora, de que sí hay datos, de que sí hay información, de que sí hay profesionales haciendo tanto lo que usted está haciendo como psicólogos y psiquiatras, a lo mejor encontrándose en la clínica cada vez con más personas que entran en todo esto, sí podemos llegar a la creación de algo. Yo creo que a lo mejor voy a pecar de optimista, que a veces es mi error, pero sí es posible llegar
a crear algo, pero es importante la integración de las cosas. A mí me gustó, no solo es la parte clínica, biológica, sino que también sociología, antropología, es todo, es la política incluso. Y yo quiero aclarar algo. Fíjese que yo tuve una experiencia. A mí me han estado contactando de México estudiantes de antropología. Hubo una estudiante con autismo, antropóloga, ya con hijos, ya de adolescentes. Ella hizo un buen trabajo, terminó su especialización en el periodo de la cuarentena. Se comunica en 2019, le mandó unos libros, presenta su especialización en 2021, casi en ese proceso de semipresencialidad, ¿verdad? Entonces, ella hizo un buen trabajo. Otra estudiante del Instituto Nacional de Antropología, y esto hay que tener cuidado. Miren, es bonito las ciencias sociales, pero hay que saber, es como ustedes como especialistas de la salud, ustedes no pueden etiquetar a un paciente con una enfermedad así por así, entonces pasa lo mismo en ciencias sociales. O sea, me decía la estudiante, me voy a meter en este tema de que estaba estudiando el autismo, pero era solo un caso. Y ahí se puede hacer mucho con una historia de vida, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no lo haces como historia de vida? Le digo yo. O sea, no estás en cursos porque, bueno, acá los cursos en neurodesarrollo están costando $400. Sí. Y en México, varios especialistas que están acá, en El Salvador y en este sector del Escalón, se han ido a preparar allá a México. Sí. Entonces, no te vayas tan lejos a hacer la historia de vida. Y me decían, no, yo le voy a poner que el autismo es ideología. Pero, o sea, lo podemos hacer en temas políticos, en temas sociales, pero llegar a ese extremo no podemos. Y la recomendación que me ha dado, por ejemplo, Daniel Comín, que es director de Autismo Diario, el doctor Casanova, que es latino, puertorriqueño, estadounidense. Su esposa ha hecho una investigación sobre los genes del autismo en los hombres neandertales hace 80,000 años. Yo decía en ese artículo que eran 10,000 años y hoy es 80,000 o 100,000 años de existencia del autismo. Entonces, vaya, ellos me decían, no te vayas a ir en la línea de decir de que las ciencias de la salud no valen. Y eso es lo que estamos hablando de 2017, que me dicen eso. Y ya estamos para 2026. Sí. Y me he mantenido, debates académicos. Sí han habido en el Instituto Nacional de Antropología el año pasado, vía virtual. Ha habido algunas diferencias con Koch. Pero usted no entran. Mejor no. Así, perdón, pero no entran, no están clasificados para opinar ni tan siquiera. Y ustedes lo buscan en las redes y en Google y no tienen nada escrito. No, es que hay que decirlo y creo que es importante decirlo sin el fin de dañar a nadie, pero es importante siempre apostarle que la información siempre tiene que venir de un profesional porque requiere tiempo. Es una serie de cosas que hace un profesional capacitado para entrenarse, para entender, para conocer y profundizar. Porque es eso, lo que usted está diciendo, licenciado. No solo nos podemos poner en un puntito, por ejemplo, y desestimar todo lo demás, porque es que no funciona así ninguna investigación ni una ciencia como tal. Las ciencias en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos personas que nos venden estas ideas tan síntesis de que pareciera que me leí un documento científico, solo entendí 2 líneas y esas 2 líneas las ando reproduciendo como si fueran la panacea, pero ni tan siquiera entendí lo que estoy diciendo. Lo grave es que esas personas están ante otras personas. Y ahí es donde a mí siempre me ha parecido importante decir, es que como decía mi abuela, o dice mi abuela, las buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Porque por más que nosotros querramos hacer buenas intenciones, si no estamos capacitados, si no tenemos el dominio ni los conocimientos, dejemos a las personas que sí están capacitadas. Démosles la silla a esas personas, demos los micrófonos, porque ahí es donde en verdad vamos a aprender y nos vamos a beneficiar todos o la mayoría. Pero no podemos seguir, y esto ya no salimos del tema, pero es válido mencionarlo. Para mí es un punto donde digo, ¿cómo es posible que
existan académicos y profesionales que estamos viendo que alguien está diciendo una sandez, está divulgando información que no lo es, se está promocionando como experto en entrenamiento para autismo en personas adultas en tu regulación emocional. Momento, pero es que esto... ¿De dónde? Primero quiero ver tu credencial y de dónde estás sacando esto. Pero en la comunidad académica, la comunidad científica, también tenemos que salir a tener voz y micrófonos y exposición. Y yo he llegado a entender que estamos tan ocupados, o las personas están tan ocupadas, los verdaderos científicos están realmente tan ocupados investigando y profundizando que lo que menos tienen tiempo es para ir y crearse crearse un Facebook, un Instagram, lo que sea, para un TikTok, para estar hablando y hablando y hablando y vivir de eso, porque justamente está tan ocupado en la investigación. Pero sí es relevante que las personas que sí lo pueden hacer y sí se pueden permitir, a veces unificar esfuerzos, porque hay que dar lugar a la ciencia cuando se trata de esto, de comportamientos humanos, cuando se trata de entender, mejorar y apoyarnos. Pero mientras tanto, eso no suceda, yo siento bien complicado, porque siempre el mercado se va a llenar de lo inmediato, de lo rápido y de lo fácil, porque también es parte de las cosas del ser humano, pero sí le debemos de apostar a esto, licenciado, a conocer más qué es lo que está pasando en El Salvador, en este caso, cuáles son las investigaciones, qué es lo que tenemos, porque es que a mí eso es lo que me parece en esta revelador en este episodio. Pues muy importante. Sí, y es decir, tenemos a personas haciendo cosas buenas. Y es importante eso. Yo paso bloqueando, paso bloqueando todas las personas que como me aparecen de coach en no sé qué. No tengo nada en contra de ellos, pero sí por mi bien y por mi salud mental digo, no necesito ver esta información. Entonces, porque quiero y me interesa más, obviamente, esto, la ciencia, las investigaciones que estén dando información valiosa, porque yo creo que es la única manera donde realmente podemos hacer algo y podemos ayudar. No perjudicar es uno de los principios más básicos. No generar daño. La maleficencia. Exacto. Entonces creo que es bien importante eso. Y con el tema de autismo, ya retomando, porque una pregunta que me surge. Usted hacía bastantes menciones a profesionales académicos con autismo, ¿no? Porque uno va entendiendo ciertos comportamientos y dice, ay, estos comportamientos sí parecieran de una persona con autismo. Pero, y voy a poner el pero de una manera deliberada, tenemos un cierto estigma social sobre cómo es y cómo se ve una persona con autismo. ¿Qué puede decirnos sobre eso, licenciado? Bueno, mire, ahí hay una diversidad de situaciones. Una puede ser el aislamiento social que pueda tener esta persona, o puede ser al revés, puede ser sociable. O puede tener algunas características de no estar viendo su mirada hacia otra persona. El contacto visual. Uh-huh. O hablar mucho. Porque me sentí... No. Sí, me sentí... No, para nada. No, pero y justo decía, edíteme, Andy. No, es el chiste intermedio. Es para ver si lee el chiste, licenciado. Sí. Comúnmente se ha dicho, y desde las ciencias de la salud, de que los autistas no tienen empatía, que no saben interpretar. Damian Milton dice de que hay una doble empatía, o sea, porque sí, realmente una persona con autismo se puede llegar a enamorar y lo puede hacer más que un neurotípico. Lo puede hacer más. Lastimosamente, no, en nuestro país no. Y lo digo por experiencia. Ya vamos a llegar a esta etapa sí, para hablar. La vida, así, experiencia. La historia de vida. Ajá. Pero comenten, no sigan. Sí, continúe. Realmente, bueno, lo he visto sobre todo con jóvenes. Vaya, nivel 1 puede ser no verbal también, ustedes lo saben, ¿verdad? Si la familia está súper interesada y tiene un nivel económico medio o de un profesional, digamos, y le da las terapias adecuadas, va a poder entrar a la universidad. Va a poder desarrollarse, porque es lo más común. O en ingeniería informática, en videojuegos, que hay una universidad que aquí tiene una especialización, una licenciatura en videojuegos, o en pintura. En pintura o diseño gráfico. El arte.
Eso es lo más común. O en psicología. Hay un caso por ahí y hay una joven que sí conocí y se está desarrollando, perdí el contacto, pero sí está estudiando en una universidad y creería yo que ya estaría en 3.er o 4.er año ya de psicología. Pero, sabe, yo ahorita que usted mencionaba estas necesidades de acompañamiento o estas habilidades que a lo mejor están más desarrolladas, también es esta parte, bueno, del modelo educativo, porque solamente está para una sola cosa de cierta manera, porque usted lo mencionaba, por ejemplo, si fuese no verbal, pero hay otras formas de comunicarse, otras formas de aprender, no necesariamente es como, no, pero es que tiene que hablar para que se pueda posteriormente desarrollar. Entonces también esos puntos creo que son relevantes meditarlos o reflexionarlos, porque tal cual no necesariamente esa debe ser la única forma de poder desarrollarse laboralmente hablando, que era lo que estábamos platicando, o llegar a un nivel universitario, por ejemplo. Entonces, también, bueno, vuelve Sara al tema que nos hablaba acerca de la comunicación aumentativa alternativa, que pues eso también es un elemento que se puede tomar en cuenta, pero lo que quiero llegar es que hay habilidades que pueden potenciarse y no solamente pero quedarse en esto que aparentemente no puede hacer o no tiene la persona. Y lo puede pasar las dos cosas. Hay un caso, por ejemplo, que en su adolescencia, un muchacho, sí, ahora ya es un joven, no vive ya acá en el país, su terapia era la pintura. Y ahí lo van a ver en ese artículo, el perrito es Doggy, era como un meme que salía hace 2014, 2015, y él lo hizo con acuarelas. Pero por medio de mi hermano trabaja el tema del diseño gráfico, conoce cuestiones generales, pero no es especialista en este tema. Entonces, él me hizo el favor de escanear esa pintura porque el niño ya no era niño y ya era un adolescente de 17 años, se había aburrido de la pintura y la terapia. No quiero esto. Y le dio un golpe. Y la mamá, la abuelita que había quedado acá, la tenía guardada y mi hermano sabe reconstruir fotografía, entonces lo volvimos a hacer y ahí está. Y se lo entregamos de nuevo a la familia, aquí está reconstruido. Y cuando el muchacho vio esto, se quedó sorprendido. Ahora bien, que es allá en Estados Unidos, ha estudiado música rock, porque influye, el papá le gusta la música rock, ha sido músico salvadoreño del rock, entonces influyó mucho. Y eso ahora también, parece que ahora está estudiando audiovisuales. No sé si va a entrar a la universidad, eso todavía no lo hemos tocado, pero que sí ha estado trabajando spot, lo ha estado haciendo. Me surge una pregunta, licenciado. ¿Cómo es vivir con autismo, pero para usted? ¿Y cómo llegó a su diagnóstico? ¿Cómo ha sido esa historia de ir también funcionando en la sociedad que tenemos? Fíjese que, bueno, para empezar, yo creo que esto quiere escuchar la gente ahora. Sí, estoy dentro del trastorno de espectro autista o condición del espectro autista, porque también está ese debate. Sí, soy autista con hiperactividad, ¿verdad? Entonces, por eso la posibilidad de socializar fue este año que recibí el diagnóstico. No fue chocante, mi familia me recibió, ¿verdad? Y bueno, mi lugar de trabajo lo sospechaban. Había otro diagnóstico, era la ansiedad, ¿verdad? Entonces, era lo que tú mencionabas. Entonces, vaya, pero es que detrás de la ansiedad hay algo, ellos me decían esto, pero, o sea, los niveles, por eso yo agradezco pues al señor rector Fidel Nieto, pues porque
gracias a él que ha estado apoyándome, me da permiso para ir a mis consultas. Entonces, logro yo hacerme el diagnóstico. Estoy en terapias en estos momentos, ¿verdad? Entonces, miren, no es que sea del todo soledad, ¿verdad? Sino que hay cuestiones, vaya, por ejemplo, hay rabietas, sí tengo, pues, pero tampoco voy a quebrar esta mesa, por ejemplo, o algún vidrio, ¿verdad? O a no ser que sea en un estado ya demasiado de estrés y demasiada depresión. Eso pasa en todos los trastornos, ¿verdad? Pero sí, no es nada fácil en el sentido de que, vaya, el otro año, dentro de 3 meses, ya vamos a estar en enero. Estoy cumpliendo los 40 años. Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me ha gustado es la academia, la lectura, las humanidades, pero establecer contacto con una pareja, amistades tengo, pero con pareja no he logrado establecer. No es que uno diga que son discriminadoras, sin tal vez porque no hay un conocimiento. Sí llegué a lograr a tener una amistad muy cercana, pero le estoy hablando de hace 16 años. Ya, la muchacha, bueno, ya una señora como ya mi edad también, ya está casada también, es profesional también, ya con maestría. Pero no es que tenga una comunicación con ella, pues solo sé cómo se encuentra, pues, pero de ahí, pero porque había algo que me llamaba la atención, o sea, ¿por qué? O sea, su mirada, su tono de voz, que era suave, que eso lo van a tener en todo el autismo, o sea, el tono de voz, o sea, y lo dice Asperger, o sea, lo dijo, y Asperger lo retomó de otros terapistas, porque no es tan cierto eso que la terapia de Asperger es la pedagogía, no. Ahí hay un libro, ahí se lo voy a pasar, de Edith Schiffer, historiadora, mamá de hija con autismo, de una hija con autismo, que va a Alemania e investiga los archivos. El libro se llama Los niños de Asperger. Está en versión en inglés y en versión en español. Entonces ahí habla de cómo Asperger logra entrar a un hospital en Alemania y descubre todo un estudio de una enfermera que sabía cómo tratar a los pacientes con diferentes trastornos, que no solo era el autismo, pero ya comenzaban a hablar del autismo antes que los estadounidenses y antes que Asperger. Entonces él comienza a tomar parte de la pedagogía y lo dejan ver como alguien que hizo plagio. Y además de eso, o sea, aquí hay algo polémico. Hay algo polémico. Por ejemplo, mi psiquiatra me decía, es que solo hay terapia y educación para nivel 1. ¿Qué es lo que hacía Han Asperger? O sea, sí. Aquí sí hay que hablar del tema político y de histórico. Asperger pertenecía al partido nazi, entonces clasificaba a los Asperger nivel 1, los resguardaba, y a el nivel 3 a la hoguera, pues los quemaban. Los quemaban. Yo creo que la historia, cuando realmente nos ponemos a investigar y a leer un poquito, nos puede parecer ahora aterradora, pero realmente venimos de eso, ¿no? Por eso yo al inicio mencionaba que en la actualidad no hablamos de autismo como una patología, como una enfermedad o como algo que inicialmente tal cual es un retraso mental, porque habría que hacer la diferencia, ¿no?, de lo que estamos mencionando, pero se tendía a eso, a la etiqueta. Entonces, como no, sí, no, sí. Pero cuando empezamos a ver la historia, nos asusta un poquito. Nos asusta porque realmente hemos hecho cosas históricamente los humanos muy lamentables. Sí, pero había un contexto. Pero también la historia del hospital no es lo que lo bonito, ¿no? No. Sí, también ha sido cruel. Exacto. Las terapias. Nos vamos a ver que es que lo que no comprendemos es fácil tratar de
rechazar y evitar y deshacernos, porque no lo entendemos. Pero cuando venimos a ver, por ejemplo, tratamientos históricos para tratar enfermedades, y lo digo deliberadamente, enfermedades mentales, es que eran aberrantes. O sea, era realmente como nos cuestionamos cómo es posible, pero ojo, ¿no? Lo hacemos desde ahora, de un conocimiento distinto, pero yo siempre digo, en esos momentos históricamente hay un contexto, hay una realidad, hay una cultura, hay muchas variables. Y hay un conocimiento que hasta ese momento se tenía. Ajá, no es un justificable, porque siempre podemos decir que todas las conductas se pueden explicar, pero no todas se pueden justificar, y eso en definitiva. Pero me parece importante, cuando yo le preguntaba a usted, licenciado, como la experiencia a nivel más personal, porque creo que muchísimas personas a lo mejor lo escuchan y se pueden sentir identificadas, porque no es fácil socialmente actuar por lo que usted dice. A lo mejor no es un rechazo, pero sí el desconocimiento nos penaliza. Socialmente se esperan muchísimas cosas, siempre hay una expectativa de cómo debemos de comportarnos en situaciones y contextos. Y cuando una persona no logra comportarse bajo esos estándares o tiene que hacer un sobreesfuerzo para lograrlo, es algo que realmente puede estar muy asociado a ansiedad, a depresión y a muchísimos cuadros psicológicos más. Pero usted lo dijo, es entender que esa ansiedad hay algo más que la sostiene, hay algo más que está ahí, y entender la importancia que en la actualidad se puede buscar a lo mejor la ayuda de un profesional que ayuda a transitar mejor. Y la palabra la digo así, tal cual, es transitar, porque no es que cambiemos, no es que hay una modificación de cómo sentimos o como, no estoy diciéndolo a nivel personal, sino que de manera general, cómo se siente, cómo se vive el mundo en esta forma de habitar el mundo. Pero sí es importante saber que se puede acompañar a lo mejor de un profesional. Usted decía, mi psiquiatra. Entonces a lo mejor acompañar mejor para lograr ir entendiendo incluso cómo uno reacciona ante ciertos estímulos que a lo mejor generan un grado de malestar y uno nunca entiende por qué me genera esto tanto malestar y pareciera que a los demás les es indiferente. Pero con esto también es para que las personas que nos escuchan vean y nos quitemos un poquito y nos cuestionemos, primero, que entendemos como autista. Segundo, ¿cuál es la imagen que tenemos de una persona autista? Porque de estereotipos hay muchos, esquemas hay muchos. Y dos, personas adultas con autismo funcionando, haciendo cosas. Tenemos que también, quizás hay ciertas madres que a lo mejor reciben un diagnóstico de sus hijos y cada contexto y cada aspecto ideográfico es fundamental, pero también saber que las personas son personas y pueden tener una calidad de vida adecuada, dependerá de muchas variables definitivamente, pero si hay un acompañamiento y se puede lograr acceder a ellos, que ahí es donde me da un poco de pesar decirlo porque no sé las condiciones y a veces acceder es completamente retador, pero sí se puede llegar a tener y ver que hay formas de funcionar distintas, pero las personas pueden funcionar. Y eso requiere un gran trabajo de los padres, de entender, de los cuidadores y de toda una sociedad que debemos de irnos sensibilizando para poder acompañar y sostener. Yo soy muy a favor de que la ciencia y la cercanía es compatible, podemos aprender a sostener a otros y eso hay que enseñarlo. Entonces también tenemos que hablar de eso, de cómo acompañar aspectos más de estimular la cooperación y reforzar una cooperación social a aspectos más individuales. Entonces con esto, cuando yo le preguntaba, licenciado, también es un poco para que las personas se cuestionen sus ideas sobre cómo vemos a una persona con autismo. Yo a usted lo veo y para mí es usted un hombre adulto y teniendo una conversación muy amena, que estamos compartiendo, estamos interactuando y hace contacto visual, es decir, y lo digo con énfasis porque tiene autismo, no hace contacto visual. Entonces hay que cuestionarnos. O lo que la gente dice a veces, no, es que no pareces. Y imagínate, es que... Sí, que eso, ajá. Entonces hay que cuestionarnos todo eso y es, creo que un poquito hacer énfasis en eso. Hay tantas personas como querramos verlo y al final somos eso, seguimos siendo personas y sensibilizarnos también. Sí, y fíjate que eso que tú mencionas de sensibilizarnos es algo que hablábamos antes de grabar y que definitivamente el conocimiento o la comprensión de ciertas cosas te ayuda, como tú mencionabas, a acompañar mejor o a transitar mejor, porque yo le decía al licenciado, imagínese, tenemos un escenario en la ruralidad
un niño con autismo que tiene, pues sí, ciertos comportamientos que los padres no comprenden, que no saben cómo darle el acompañamiento que necesita porque no tienen estos conocimientos y lo tildan de es que tú te portas mal, sos muy inquieto, no haces caso, etcétera. Ese tipo de cosas. Y también decíamos el acceso que pueden tener a la educación. Incluso el sistema educativo no se adapta muchas veces a estas habilidades o no se potencian algunas habilidades. Y por otro lado, lo que mencionaba también el licenciado, el acceso que se puede tener a terapias o el acompañamiento que se requiere, que pues los costos son elevados. Y pues las personas deciden o cómo llevo a la terapia. Entonces, yo creo que es una realidad, y lo que estás mencionando es una realidad bastante difícil y creo que eso pasa a grandes escalas y tiene muchísimas cosas históricas que están ahí, pero también creo que me quedo con lo que el licenciado decía, estamos haciendo cosas. Y para mí también poner el punto ahí, decir, sí, hay muchísimas cosas reales, pero es que hay que empezar por un lado. Entonces yo creo que la academia, los intelectuales, los académicos y cada uno dentro de sus frentes común, hay que unificar y buscar, por eso decía yo, la cooperación. Hay que orientar más. Voy a poner esto para que se logre entender mi idea, porque créanme que ahorita hay muchas cosas pasando en mi cabeza, pero me refiero, no es lo mismo decir no boten basura a decir tire o deposite la basura aquí. Dos consignas completamente diferentes, pero con un mismo objetivo, que no se ensucie, que las cosas estén en un lugar determinado. Entonces yo creo que lo que tú mencionas, Sandra, es real, es así, es de las cosas que a mí me generan quizás a nivel más Jessica, humanas, un cierto grado de dolor. Yo no sé por qué siempre he pensado que sufro social y este fin de semana hablaba sobre eso, que me gustaría a veces no sufrir tanto por cosas que no están a mi alcance, pero también creo que direccionar al decir, ok, pero tenemos que orientar a lo que sí se está haciendo y reforzar eso. Reforzar con el fin de que se pueda o que se eleven las probabilidades de que esto, licenciado, se replique, que esto no es para ahora. Hay que decirlo y hay que ser realistas quizás, pero sí somos los iniciadores de algo. Y a mí eso me da esperanza de decir, a lo mejor no lo voy a ver yo, no lo van a ver mis hijos, pero a lo mejor sean los hijos de mis hijos de mis hijos. Pero habrá algo que unas personas decidieron hacer. ¿Te acuerdas que tú y yo en algún momento hemos mencionado eso? Sí. Sandra tiene una historia, solo un paréntesis, muy bonita, familiar, de un árbol. Entonces, que a lo mejor no lo voy a disfrutar yo, pero lo va a disfrutar una generación tras otra generación. Y eso somos nosotros. Entonces creo que hay que asumir que hay cosas que se pueden hacer, que hay cosas que se pueden integrar, que hay personas haciéndolo y eso es lo que hay que poner el foco. Lo demás vendrá como un efecto que se replica porque primero tenemos que partir de información fiable, luego tenemos que partir de información que se integre, luego vamos a tener que partir de integrar eso y decir, es que aquí hay algo, luego se lleva a las políticas, luego se crean accesos, luego la comunidad puede acceder. Pero tenemos que empezar por esto. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso, decir, hay muchísimas cosas que fallan, muchísimas cosas que generan dolor social, creería yo, pero también tenemos este lado. Y mientras reforcemos esto, le demos paso a esto, lo demás vendrá como una consecuencia, pero tenemos que ser generadores. Entonces ahí creería yo, licenciado, que está todo lo que ustedes están haciendo, las personas que los respaldan a ustedes, porque esto no es individual, sino que es todo un grupo de personas haciendo cosas y eso es lo que hay que poner el foco y hacer caminos todos. Hacer caminos y tratar de que así vamos a llegar a lo que tú dices, vamos a llegar a familias que en algún momento puedan acceder. Pero tenemos que empujar y abrir la brecha nosotros. Ya no hay que preguntar qué no hay, sino qué puedo hacer. Al final quizás esa es la dirección que deberíamos de apostar. No sé, ahí ya no hablo porque siempre hablo mucho y ustedes no, pero es... Y hay una cuestión, no, le perdone que le quite la palabra. No se preocupe. Vaya. Yo recibo, o sea, el diagnóstico y esto relacionado con lo que estoy haciendo, porque, claro. O sea, no es fácil, es asumir, porque es darle respuesta a muchas personas
amigos, compañeros de trabajo, por qué pasa esto, por qué se ha aislado, por qué se ha alejado, o sea, exacto. Es por esto, o sea, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo y con el permiso, si ve pues la amiga el video, yo recuerdo, pues me decía, es que tú eres raro, me decía, yo te alejabas, pero porque realmente había unas cuestiones que pasan en la juventud, ¿verdad? O sea, claro. Ahí que mejor no la menciona, pero yo me alejaba pues porque no podía ver lo que estaba viendo, entonces claro. Me aislé mucho tiempo, entonces yo se lo dije, yo sin tener un diagnóstico previo. Me entré a internet, me fui a una página, no recuerdo cuál era, y comencé a ver los rasgos del tema autismo y le dije pues a esta amiga, pues mira, yo no estoy todavía diagnosticado, pero es probable que yo tenga autismo, entonces por eso es que yo... y eso fue en el 2010. Entonces, sí ha habido desafíos, muchos, los van a conocer más adelante en publicaciones, los voy a hablar. No se trata, o sea, el libro que se va a sacar no se trata de enjuiciar a nadie, porque el tema inclusión es un tema, me decía Humberto Guerrero, que es un terapista que hoy vive en Italia. Él es argentino-mexicano y vive en Italia. Me decía, y lo dice en sus libros. De hecho, me invitó a hacer un prólogo. Se lo voy a mandar a ustedes el libro. Está en Amazon, pero ahí lo tengo yo, libro y mi prólogo, la teoría no convencional de los trastornos del neurodesarrollo. Él me decía, es que no puedes obligar a un director, no puedes obligar a una profesora que no esté preparada. Exacto. Sin embargo, les voy a decir algo. Y no es que yo sea religioso o porque yo vengo de una universidad religiosa. No somos ni religiosos ni nada de eso. Pero dentro del espíritu médico del IRRI, yo me fui topando que habían padres de familia y profesores que en los talleres que brindaba el IRRI decía, gracias a Dios, nos han puesto estos niños, esto es una prueba, no estamos preparados. O sea, el tema de los valores es importante, porque es que la mayoría de gente no está preparada y lo hace, y si esos niños logran encajar en la sociedad, es porque esos profesores han entrado a internet o han comprado libros porque les interesa ayudarle a sus estudiantes. Sí, me recuerda, nada tiene que ver esto quizás, pero Albert Camus dice, una vez ves algo y lo tienes claro, es que lo peor que puedes hacer es no asumir la responsabilidad sobre eso. Obviamente lo estoy parafraseando, pero es justamente, a veces llegamos a ciertas cosas no por que realmente lo estuviéramos buscando, pero una vez lo identificamos y podemos hacer algo ahí, pues ya valga la redundancia, de estos valores, ¿no? De los valores que cada uno tendrá y que le impulsarán a hacer algo o lo mantendrán de la misma manera. Entonces creo que es bien enriquecedor, licenciado, escucharlo. Gracias. Me evoca demasiadas, como le digo, creo que este es un episodio donde he estado más inmersa en mi cabeza porque pasan muchísimas cosas que me hacen cuestionarme y preguntarme cosas que como profesional y como persona no tengo tanta información, entonces, pero sí me da una expectativa de querer encontrar un hilo conductor, de entender más, de comprender más, porque sí creo que hay muchísimas cosas que esto podríamos pasar hablando 3 episodios más. De hecho, creo que va a ser 2 episodios de este. Invitan, ¿no? Sí. Para cuando esté y cuando tenga el libro, primero Dios. Va a ser gratuito. Y poder acceder a esa información de una manera gratuita, yo creo que va a beneficiar a muchísimas personas y vamos a estarlo esperando. De verdad que ha sido un placer. Bueno, gracias, pero yo quiero dejar un mensaje. ¿Vale? Deje su mensaje. Yo decirles... Padres de familia, profesores, directores, es importante la salud mental. Si no hay un acompañamiento, miren, hoy todos los hospitales tienen la unidad de salud mental, los hospitales nacionales.
hay demandas, Ahí tenemos, por ejemplo, el Hospital de Santa Tecla, el San Rafael o el Hospital de Saldaña, que hoy tiene también atención a autismo, pero en niñez, ¿verdad? Pero ahí están, o sea, están esos Son espacios. Recursos, sí. Está, al otro lado está el IRRI, o sea, están cercanos. Y pues es importante. Y lo demás, pues 2026 nos trae sorpresas y feliz año nuevo, ¿verdad? A todas y a todos y a ustedes también. Ay, Muchas gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.